Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la geografía desde la que pueden programar esta transmisión. Les saludamos desde La Comuna, un programa de difusión, de formación política, de acompañamiento de las luchas en defensa del territorio. El día de hoy tenemos un programa dedicado, especial, a el reciente comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyo contenido ha alertado a propios y a extraños y que, bueno, consideramos que vale la pena abundar en las implicaciones que tiene, en cómo se puede leer en este contexto tanto del estado de Chiapas como de la situación nacional, una denuncia de las dimensiones de este comunicado zapatista. Agradecemos mucho a la compañera Diana Itzu y al compañero Rigoberto Albores de la red AJMAC, que se encuentran allá en Chiapas y que, bueno, nos van a platicar de sus testimonios, lo que han podido ver, recoger, atestiguar en la zona. Hace algunos meses también tuvimos en La Comuna un programa para presentar un informe que ellos realizaron, denunciando los distintos ataques sistemáticos que ha recibido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sus bases de apoyo, y que ahora nos parece acá en La Comuna, en la red universitaria anticapitalista y otras redes, que ha escalado y que ha abierto, digamos, la visibilidad de las agresiones en Chiapas más allá de las propias bases de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita nos van a platicar. Muchísimas gracias, compañera, compañero, por estar por acá, acompañarnos, ilustrarnos con su compañía y con su palabra y su testimonio. También tenemos al querido, admirado Luis Hernández Navarro, columnista de La Jornada, quien también nos va a platicar y nos va a poner en contexto este texto y también nos va a ayudar a entender cuál es la situación que existe en el estado de Chiapas y en el sureste mexicano, sobre todo a las luces de esta cuarta transformación y pues la importancia geoestratégica que ha puesto en la zona esta actual administración. Te agradecemos mucho, Luis, que estés acá con nosotros acompañándonos y también pues dándonos luces para entender y leer el comunicado en una justa dimensión. Por último, solo quiero adelantar algunos puntos que toca el comunicado. Lo pueden encontrar en Enlace Zapatista, titulado Chiapas al borde de la guerra civil, en donde denuncian principalmente el recién secuestro de 2 compañeros, autoridades autónomas, que estuvieron retenidos durante 8 días por parte de la ORCAU, a quienes definen como una organización política de corte paramilitar, que reciben apoyos por parte del Estado y que canalizan una parte de esos apoyos a la compra de armas y de otros insumos para atacar y desestabilizar las zonas de resistencia zapatista. También han hablado sobre el respeto de los canales que ha tenido el zapatismo, no solo en esta ocasión, sino durante todos estos periodos desde su existencia pública y no pública, sobre los ataques que han tenido y los mecanismos que han implementado para que pues no estalle la violencia, ¿no? El EZ ha apostado por la paz, ha construido paz y ha buscado todos los mecanismos posibles para evitar la confrontación, tanto de su propia organización como de las organizaciones que les han resultado hostiles. Y pues por último también la denuncia importante sobre el gobierno de Rutilio Escandón en el estado, la
fuerte represión que ha tenido no solo hacia el zapatismo, sino a los maestros, a las normalistas en Mactumatzá, al sector salud, una denuncia sobre la deliberada, lenta, desordenada vacunación que está por estallar en un conflicto de descontento, la acumulación de funcionarios corruptos y sobre todo también el papel que juega el Partido Verde Ecologista en el Estado. Estos son algunos de los puntos que toca el comunicado y que pues tenemos acá el gusto y el privilegio de que los compañeros, la compañera nos ayuden a entender y poner en contexto esto que está sucediendo en el estado de Chiapas. Sin más, les concedo la palabra a la compañera y compañero de la red ACMAC en Chiapas. Hola, buenas noches, compañera Argelia, buenas noches, Luis. Bueno, gracias por la invitación. Aquí junto con Rigo vamos a intentar pues resumir y poder compartirles qué es lo que estamos mirando y también qué es lo que hemos estado haciendo. Obviamente, pues también dentro de este último comunicado de los compañeros y compañeras zapatistas que pues también nos preocupa, pero que pues de cierta forma tanto ustedes y como nosotros estamos convencidos pues de que la guerra integral de desgaste pues no ha parado. Ahora justamente con el gobierno de la Cuarta Transformación vemos que esta Cuarta Guerra Mundial de la que nos hablaron ya desde el 97, el EZLN, pues se está haciendo de manera pues muy contundente. Ahora, bueno, el contexto que se vive aquí en Chiapas ha sido principalmente pues el de los megaproyectos. Como ustedes saben, el mal llamado Tren Maya y cómo está impactando en la zona norte selva de Chiapas, pero también los programas asistencialistas como el programa Sembrando Vida, que principalmente está pues impactando en lo que sería el municipio oficial de Ocosingo, donde pues también, como sabemos, la territorialidad autónoma zapatista pues es donde mayormente tiene existencia ese tejido de la vida de resistencia y rebeldía, y que no es casual que Sembrando Vida pues pretenda, ¿no? Pues de cierta forma abarcar las tierras de esa zona. Pero bueno, también estamos viendo el impacto desde que entró pues este gobierno actual de Morena, pues de la Guardia Nacional, ¿no? La militarización está siendo mucho más avasallante ahora que antes con los gobiernos del PRI, del PRD. Y bueno, otra cosa que es muy preocupante y que se dio dentro del contexto de la pandemia, pues ha sido la territorialidad o territorialización del narcotráfico en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, a esto le sumamos los feminicidios, le sumamos todo un impacto de migración, le sumamos pues todas las violencias que se están viviendo no solo en lo rural, sino también aquí en lo urbano. Y ahora lo que nosotros y nosotras quisiéramos como de manera pues breve es pues de cierta forma sistematizar o hacer un resumen, ¿no? De lo que nos impactó desde el 22 de agosto del 2020, que fue pues la quema del comedor, del comedor Compañera Lucha y de la cooperativa El Arco Iris, allí en lo que se conoce como el crucero de Cuchulja, y que sabemos que es parte pues de la territorialidad autónoma zapatista. Desde aquel 22 de agosto, que sabemos que fue pues de manera pública y que estuvo circulando por las redes sociales estos actos vandálicos y criminales por parte del grupo paramilitar de la Orcao, pues ya estaba generando un tipo de avanzada por parte de esta organización. A partir pues de ahí y dentro de este contexto, ¿no? De la pandemia, donde muchas de las organizaciones recién estábamos empezando a trabajar y a operar en comunidades y hacer el trabajo, digamos, de defensa, de militancia, de activismo, pues fue ahí donde nos empezamos a autoconvocar
para ver qué íbamos a hacer frente a esta situación. Y el 28 de octubre hicimos una primera caravana de un aproximado de 15 organizaciones, todas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, algunas más enfocadas en la defensa de derechos humanos, otras más enfocadas en la defensa de la madre tierra, otras enfocadas en la defensa de los derechos de las mujeres. Y bueno, en esa caravana del 28 de octubre pudimos hacer una visita a la comunidad de Nuevo San Gregorio y también visitar comunidades de la región Moisés y Gandhi, y pudimos tener los testimonios de las familias bases de apoyo zapatistas. A partir de aquí fue que pues nos enteramos que las agresiones del Ahorcao no iniciaron el 22 de agosto, sino que ya llevaban aproximadamente un año, ¿no? Y que, como sabemos, la resistencia y la rebeldía de las familias zapatistas, pues parte justamente de pues de la lucha es en lugar de hacer culto a la muerte, sembrar la vida desde las autonomías, desde el trabajo colectivo, desde la organización. Y bueno, a partir de esa caravana sacamos un informe donde las organizaciones pues ya empezábamos a mencionar este recrudecimiento de esta guerra integral de desgaste, y en ese momento, cuando sacamos el informe, no se había dado el primer secuestro del 2020, que fue hacia el compañero Félix López Hernández. Es decir, la caravana fue el 28 de octubre y el 8 de noviembre fue el secuestro del compañero, un joven zapatista que fue torturado, que sufrió violencia psicosocioemocional. Y bueno, ese fue, como digamos, una de las reacciones, ¿no?, del Ahorcao. Después, en diciembre, volvimos a hacer una misión de observación con la red Todos los Derechos para Todas y Todos, y en esta misión volvimos a recaudar testimonios de lo que había sido el mes de noviembre, y no habían parado lo que tiene que ver con pues el cercamiento de tierra, ¿no? Recordemos que estamos hablando de tierra recuperada de 1994 y que tiene un simbolismo muy, muy importante, no solo para el EZLN, sino para todos los que estamos por la defensa de la madre tierra, ¿no? Porque sabemos que esta tierra recuperada es tierra para la vida, tierra para el autocuidado, tierra para el respeto hacia la naturaleza y hacia generar otro tipo de sociedades, ¿no? Y bueno, ya para enero del 2021 volvimos a hacer una visita, se volvió a convocar a una caravana para febrero, dado el hostigamiento sobre todo a la comunidad de Nuevo San Gregorio. Volvimos a recaudar testimonios, esta vez testimonios sobre todo de mujeres, de niños y de niñas, y acá es donde también empezamos a ver todo el impacto que estaba teniendo hacia las mujeres y hacia los niños y niñas zapatistas, y que acto seguido de esto vino el secuestro de 2 defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, que fue pues el 12 de abril, ¿no? Y después, bueno, siguieron los hostigamientos por parte del Ahorcao en la región Moisés y Gandhi, así también como en la comunidad de Nuevo San Gregorio. Se empezaron a activar las brigadas, lo que son las BRICOS por parte del Centro de Derechos Fray Bartolomé. Aún así, bueno, pues el último acción criminal pues fue esta del 11 de septiembre, es decir, estamos hablando de 3 momentos donde han secuestrado a compañeros, y que justamente lo que intentamos en los informes, en 2 informes, uno fue el de octubre y otro en febrero, era pues intentar compartir y dar información de que las cosas están bastante complicadas. Es decir, no solo está habiendo por parte del Ahorcao el secuestro, sino también está habiendo bloqueos y extorsiones en general a toda la población, que transitamos por esa parte del crucero de Cuchulha. Sin embargo, lo que sí nosotros puntualizábamos en los informes era que pues
la estrategia de esta guerra integral de desgaste y para la cual sirve la Horcao es invadir las tierras recuperadas del EZLN y que se ha dado de diferentes modos, ¿no? Por ejemplo, cercar y secuestrar a las propias familias bases de apoyo zapatista en sus propias casas, en sus propias tierras. Es decir, las familias zapatistas, hay alambrados, hay cercamientos, no solo de los manantiales, es decir, que se está violentando el derecho al agua, el derecho al acceso al agua, pero también se están cercando lo que son los cultivos, los trabajaderos de las familias zapatistas, es decir, que también se está provocando hambre, ¿no? De manera intencional. Entonces, esta invasión de la tierra, del territorio, de la madre tierra, pues está en medio de un ambiente de balazos. Eso hay que también puntualizarlo. No es que alambran y se van, no, están de manera permanente hostigando, amedrentando, violentando a las familias y además están quemando también muchos de los cultivos que tienen los compañeros y compañeras, están cercando las escuelas, las clínicas. Entonces estábamos viendo una avanzada brutal, ¿no? De que querían achicar el territorio pues que está resguardado y que sabemos que las familias zapatistas no se consideran propietarias de esa tierra, sino guardianes y guardianas, ¿no? Y esto además, otro de los mecanismos de violencia que veíamos era pues que se estaban yendo directamente hacia la economía autónoma, es decir, estaban robando las cooperativas autónomas, estaban desfalcando a las como ustedes saben, muchos de los compañeros, compañeras tienen sus cooperativas, muchas de estas son tiendas para tener acceso a lo básico, ¿no? A la canasta básica, pues también hubo por parte de la Horcao desfalcar muchas de estas tiendas cooperativas. Bueno, otra de las cosas que veíamos es la difamación y la calumnia por parte de la Horcao, es decir, este victimismo y manipulación que están teniendo. Y que eso está a toda hora, no solo hacia los organismos de derechos humanos, sino hacia la propia sociedad. Aquí en Chiapas siempre están manejando su postura de víctimas y mientras tanto están por el otro lado echando bala, ¿no? Entonces, también esto genera pues lo que veíamos, que como lo que se conoce como una violencia psicosocioemocional, porque a la hora de tener los testimonios de las mujeres, de los niños, de las niñas, pues esto está impactando de forma muy brutal, ¿no? Porque los balazos entran hasta las hamacas donde duermen los bebés, los niños y las niñas. Los niños no tienen que dormir con sus botas de hule puestas por en caso de que tenga que salir corriendo. Ya no se sabe si salir de la casa porque está la bala o si quedarse adentro porque también la bala entra, ¿no? Por las mismas maderas de las casas. Y bueno, esto es lo que estamos viendo también, un impacto muy fuerte de angustia, de miedo, por parte de estos niños y niñas. Aún así, sabemos que lo que ha generado la autonomía zapatista en estos 27 años de construcción, pues ha sido una contención, ¿no? Entonces, paralelamente a esto, lo que vemos pues también es cómo resisten a partir de la organización, a partir del amor, a partir del trabajo con la madre tierra, a partir de no soltar el trabajo colectivo, por ejemplo, de la carpintería, de los telares, de la alfarería, de la medicina, o sea, aún en ese acercamiento, ellos y ellas están intentando continuar el trabajo colectivo, ¿no? Entonces, le doy la palabra al compañero Rigo. Bueno, nada más quisiera complementar la cuestión de la estrategia de la Horcao, ¿no? Que se ha enfocado a destruir, por ejemplo, las bases económicas de las familias zapatistas. Esto, bueno, lo podemos ver cuando la ocupación justamente en la invasión de terrenos se da sobre los espacios de cultivos y llegan y destruyen, ¿no? Mediante quemas o chapeo de los cultivos establecidos por los compas, que pueden ser de maíz o trigo, ¿verdad? Y frutales. También sus espacios de cultivo de plantas medicinales que les permiten
curar sus enfermedades, ¿no? Entonces, y otros espacios de trabajos, importantes como los estanques de peces, ¿no? El área de hortalizas, que son avasallados y destruidos, ¿no? Para invadirlos y establecer un monocultivo de maíz. Y también pues el ataque a la misma tienda, ¿no? Que son como las fuentes de ingreso. Pero pues esto es parte de la guerra de desgaste que han establecido y que también han ido recrudeciendo. Esto aunado también a la cuestión del aumento gradual de la violencia, ¿no? Cada vez es más escuchar los ataques y además también el recuento que han hecho las comunidades de los ataques que han tenido de disparos, ¿no? Sobre todo sobre áreas de trabajo. Es un patrón muy extraño, ¿verdad? Que no permiten a las familias poder trabajar sus espacios, incluso ni sus traspatios en sus casas, ¿no? Porque están bajo fuego constante. Y entonces esto también va generando, pues, decía la compañera, hambre, pero también un estrés alimentario, ¿no? Y bueno, también la apuesta es desgastar a las familias, ¿no? O sea, quebrarlos en este sentido de minar su ánimo y su tesón de construcción de nuevos modelos, ¿verdad? Y de su propuesta autonómica, ¿no? Entonces, vemos que esta es una parte muy medular, ¿no? Que es el ataque sistemático a los medios de producción. Otra es la cuestión de la vinculación con el crimen organizado, ¿no? Hay presencia de armas y armas de grueso calibre, y bueno, también es parte de una escalada de la estrategia de control de población, ¿no? Parte de de la ejecución de los manuales de contrainsurgencia, ¿no? De poder incorporar grupos de disidencia a los compañeros para poder desestabilizar y generar violencia, ¿no? Además de hacer esto un modo de vida, ¿no? De decir, secuestrar ahora no solo a los compas, ahora han extendido el secuestro a defensores de derechos humanos, cuando, por ejemplo, la detención de los compañeros del Centro de Derechos Humanos del Fraiba, ¿no? Que son retenidos, son secuestrados, y bueno, se da la liberación bajo ciertas condiciones ahí también de mediación económica, pero también el secuestro de las rutas, o sea, constantemente ejercen bloqueos la carretera, ¿no? Y ejercen cobros, y también ejercen control para estar monitoreando quiénes pasan, ¿no? De los defensores y poder secuestrarlos. Entonces, esta es una parte importante, ¿verdad? Porque también no sé qué tanto los programas que se canalizan hacia la organización es destinada, por ejemplo, para adquirir armamento y para autofinanciarse, ¿no? Pero también estas actividades de secuestro se convierten luego como en una estrategia también de obtención de financiamiento, ¿no? Para seguir operando. Y siento que como organización campesina se ha desdibujado, ¿no? Ahora ya ha adquirido un carácter para nosotros, para la red AFMAC, un carácter completamente contrainsurgente y con acciones paramilitares, ¿no? Aunque estas no tienen una formación directa con el ejército, sí
muestra la inacción, ¿no? El permitir hacer todo este caos, toda esta desestabilización de la región, ¿no? Y sin ejercer ninguna acción. Entonces esto nos preocupa también porque, bueno, es como lo han dicho los compañeros en los comunicados, ¿verdad? Es jugar con fuego, o sea, no sabemos en qué momento se sale de control o también cierta población se hastíe y genere alguna reacción violenta. Tampoco sabemos cuándo pueda suceder eso, pero cada vez se acerca más a este punto, según nos lo advierte el último comunicado. Entonces, pues eso quería como complementar. No sé si hay otro punto que más que abordar. No, nada más que pues a nosotros nos realarmó cuando fue el secuestro de Sebastián y de José Antonio, de los compañeros de la Junta de Buen Gobierno, porque claramente se sienten impunes, ¿no? Los de la Horcao. O sea, ha ido avanzando esto, ¿no? Y justamente esto de que hayan estado 8 días secuestrados, que haya sido justamente cuando salió la delegación de la extemporánea de aquí de Chiapas, o sea, como esta forma de sabotear, porque si uno empieza a ver la cronología, los calendarios, justo cuando salió los comunicados del viaje por la vida por los 5 continentes, que fue en octubre del 2020, justo ahí fue cuando empezaron de manera más cabrona las agresiones hacia Moisés y Gandhi Nuevo San Gregorio, o sea, en esta región, ¿no? Y justo también, ¿no? Cuando fue lo de la Declaración por la Vida en enero, se incentivaron las agresiones. Entonces, ahora que sale la extemporánea, vuelve a hacer lo mismo. De hecho, cuando fue el viaje por la vida en barco del Escuadrón 421, bueno, semanas antes había sido el secuestro de los 2 compañeros del Fraiba y ahora los de los compañeros de la Junta. Entonces, sí vemos que no es casual que estén actuando así, ¿no? Y obviamente como las organizaciones defensoras de derechos humanos aquí en Chiapas han hecho un chingo de intervenciones de cartas hacia el mal gobierno y no ha hecho nada. Entonces, por eso es que se ve esa complicidad y se dice, bueno, ya basta, dejen de estas provocaciones y abandonen el culto a la muerte, lo que decía el comunicado del EZLN. Ya no estamos hablando de una guerra integral de desgaste que destruya el tejido social. Literalmente están rompiendo el tejido de la vida. Están sembrando muerte, que es lo que estamos viendo desde hace ya 15 años en todo México, con todas estas políticas criminales, con el narco en todo el país, y que ahora en Chiapas lo estamos viendo y que sea por parte de estas organizaciones supuestamente campesinas, ¿no? Entonces, pues nosotros y nosotras también estamos ya preocupados, sabemos que el mensaje es que nuestra lucha es por la vida y justo estamos ahorita intentando que este viernes 24 pues vayamos para allá, ¿no? No el corte, sí a la vida y despertar la creatividad como lo vienen haciendo las familias zapatistas de manera constante, ¿no? Gracias, Argelia. Hombre, muchas gracias a ustedes por esta sistematización que han hecho de todo este seguimiento, porque nos ayuda también a entender esto que dices, Diana, al final. Nada es casual, no son situaciones aisladas, ¿no? Sino que obedecen a una estrategia que es esta que nos han ilustrado de manera pues tan contundente y tan tremenda, ¿no? O sea, que nos ayuda a dimensionar qué es lo que está pasando y cuáles son las estrategias para pues atacar a las y los compañeros zapatistas. Y como reflexionábamos también con ustedes cuando presentaron el informe, también es admirable esto que hablas de la creatividad de los compañeros y las compañeras para resistir y para apostar por la vida, porque si bien la decisión de la guerra nos han contado el propio EZ ha sido difícil, fue complicada, implica muchas cosas, apostar por la vida también tiene muchas aristas y resistir las provocaciones y ser creativos y creativas
para siempre apostar por la vida es algo que poco se le reconoce pública y abiertamente a los compañeros y compañeras del EZ, ¿no? Reconocemos la parte de la guerra, pero la parte que ha sido más constante es la construcción de la paz y todo lo que ha implicado, que es esto que nos cuentan. Entonces, pues les agradecemos mucho pues esto que tiene que ver con valorar todo lo que ha hecho la comunidad, las comunidades por la paz y esta situación tan alarmante que también nos están pues alertando en el último comunicado. Y bueno, Luis, gracias también por estar acá y por pues ayudarnos a entender qué sucede en el sureste, cuál es la situación actual, qué pasó, qué pasa, qué se movió o qué no se movió en el sureste a partir de la reciente administración y qué cosas se han continuado, quiénes han continuado con estas agresiones. Pues muchísimas gracias, Argelia, muchas gracias a Comuna por la invitación para estar hoy aquí. Creo que esta diagnóstico, reconstrucción de los hechos de los últimos 2 años que han hecho Diana y Rigoberto son muy esclarecedoras, muy completas. Realmente se agradece cómo iluminan toda esta zona. Que de repente aparece como hechos aislados, ellos nos muestran cómo no se trata de hechos aislados. Yo quiero hacer mi intervención en 2 partes. Una primera haciendo una pequeña semblanza de qué es la Orcao, cuál es su historia, y otra enmarcando de manera más general estos últimos acontecimientos en lo que está sucediendo en Chiapas, ¿no? Comenzaríamos diciendo que Orcao significa Organización Regional de Cafetaleros y Agricultores de Ocosingo, y que se funda alrededor de, a comienzos de la década de los 90, ¿no? Estaba todo el impulso que había dejado detrás, todo el impulso organizativo, el Congreso de 1974, el Congreso Indígena, convocado por don Samuel Ruiz, y había un incipiente, pero muy extendido en el caso de Chiapas, proceso de organización de pequeños productores de café, ¿no? Con una lucha muy importante en contra del INMECafé y la afectación muy grande que tuvieron los precios en el año de 1989, cuando el organismo internacional que regulaba oferta y demanda, que era la Organización Internacional de Café, se rompe, en parte como resultado de la iniciativa de México, y entonces la producción queda a la deriva, los precios se derrumban, y hay un proceso de asociación de los pequeños caficultores para poder enfrentar ese reto y el reto de la desaparición de INMECafé. Y es en este contexto, en buena parte sobre la base de un trabajo de base pastoral, que se funda la Orcao. Originalmente en la comunidad de Sicbajá, con aproximadamente 12 comunidades, pero muy rápidamente se extiende a casi 90, crece con mucha rapidez su proceso asociativo. En el marco ya de una ebullición muy grande que se vivía en todo el estado de Chiapas, que es el antecedente de lo que va a ser el levantamiento de 1994. En un primer momento, la gente de Orcao, vamos a decirlo así, es una relación más compleja, pero es relativamente cercana a la lucha del zapatismo. Tanto así que participan en los diálogos de San Andrés y que todavía en el año de 2001, uno de sus principales dirigentes, Juan Vázquez, que hoy ya se dedica más bien a los negocios con el dinero que logró jalar de proyectos, ¿no? Compra, vende ganado, etcétera, etcétera. Decía frases como que Chiapas estaba vestida de verde
y no refiriéndose al Partido Verde Ecologista, ¿no? Decía, está vestida de verde, pero de verde olivo por la presencia militar y los procesos de militarización, ¿no? Pero en el año de 2001, en octubre, hay una ruptura definitiva entre Horcao y el zapatismo, y Horcao desata precisamente en Pulixján una ofensiva militar, ya imaginemos, estamos hablando de hace 20 años, para tratar de apropiarse de las tierras que habían sido ocupadas en el marco del levantamiento de 1994. Esta tensión permanente de un sector de Horcao de quedarse con esas tierras, parcelarlas y, por supuesto, hacer de ellas un negocio, por un lado, y por otro lado, de los compañeros, conservar estas tierras para trabajarlas en colectivo, ¿no? Y negarse a su parcelación en la lógica de Horcao, es una tensión que se ha venido manteniendo y ha venido apareciendo constantemente. Pero ojo, eso que podría parecer como en un primer momento como un conflicto comunitario, como una disputa entre un grupo original por las tierras, pues es prohijado y alimentado desde el Estado, en un primer momento por parte del gobierno de Pablo Salazar, recordemos que él es gobernador de entre 2000 y 2006, como un elemento de contención hacia el proceso de lucha zapatista. De tal manera que a partir de entonces la estrategia de Horcao pues está encuadrada muy claramente en una lógica de contrainsurgencia y de desgaste y de contener ese proceso de expansión del zapatismo a partir de los corredores que le son naturales. Y ellos se arman, tienen una estructura militar, tienen financiamiento para armarse desde, insisto, el año de 2001. Y esto, en lugar de disminuir con el paso del tiempo, se crece exponencialmente con los gobiernos de Juan Sabines, con el gobierno de Velasco y ahora con el gobierno de Rutilio Escandón. La relación entre Horcao y esos gobiernos es tan estrecha que, por ejemplo, Juan Vázquez es comisionado para la reconciliación, imaginémonos, el que está haciendo la guerra, de los pueblos indios en el caso de Chiapas. Y esta situación entra en un proceso de descomposición interna tremendo. La mayoría de los dirigentes de ellos se dedican al trago, entran en una dinámica de alcoholismo extrema. Es el caso de Nicolás López, que era prácticamente el padre fundador de esta organización, ¿no? Termina sus días completamente alcoholizado. Y la misma Horcao se parte, de tal manera que hoy hay realmente dos Horcaos, la más agresiva, dirigida por José Pérez, que entre otras cosas se dedica al negocio del autotransporte, y entonces tienen todo el control de los caminos y las carreteras, con una presencia importante también en comunidades con Oxchuc, donde hay también un conflicto exacerbado. Y otra Horcao que dirige Marco Antonio. Pero para el caso, la organización más agresiva, la Horcao más extensiva es la de José Pérez, que tiene una estrecha alianza. Hoy estas alianzas van cambiando, ¿no? Originalmente era el PRD, en fin, ahora es con el Partido del Trabajo, ¿no? Ellos tienen una presencia importante ahí y una cobertura, más la cobertura que tienen con el gobierno federal. De tal manera que esta caracterización que se hace, que nos hacen Diana y Rigoberto de ellos como una fuerza claramente paramilitar o de tendencia paramilitar,
es absolutamente correcta. Yo entiendo que hay un debate de si son paramilitares. No, claro que son paramilitares. Están protegidos por el Estado. Su operación forma parte de estos esquemas de contención, de actuación en momentos claves del zapatismo, como es la salida de la extemporánea, etcétera, etcétera, tal y como nos lo han explicado Rigoberto y Diana. Son parte del tablero paramilitar que se ha ligado cada vez más al narco, sobre todo en aquella región del estado de Chiapas, como parte de esta estrategia de contención. Y eso nos lleva entonces a la segunda parte. ¿Qué estamos viviendo hoy en Chiapas? Yo creo que estamos viviendo, por un lado, una gran crisis arriba, y una ruptura de los mecanismos de control tradicionales que se forjaron a partir de 1994, en los que participaba la familia chiapaneca, ahora Reloaded, los paramilitares, el crimen organizado, los cacicazgos indígenas que fueron fracturados por el Partido Verde para tomar el control en contra del antiguo PRI, etc. Ese sistema regional de dominio está haciendo agua junto con una crisis arriba. La crisis arriba tiene que ver, desde mi punto de vista, con, por más que se tomen fotos bonitas como las que se tomaron ayer en el Congreso, donde aparece Monreal y donde aparece el secretario de Gobernación y aparece el güero Velasco, todos sonrientes, etcétera, etcétera. Bueno, hay una disputa entre, digamos, la fuerza que representa Manuel Velasco y el Partido Verde, por decirle de alguna manera, ¿no? Una fuerza que en su momento estuvo apadrinada por un empresario muy importante, Pedrero, que jugó sus cartas en distintos momentos por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y el grupo Tabasco, cuya figura más notable ahora es la del secretario de Gobernación, pero en donde participa también, por supuesto, su hermana, Rosalinda, esposa de Rutilio Escandón, segunda de a bordo del SAT, y una figura influyentísima dentro de el gobierno del estado de Chiapas, de tal manera que muchas de las posiciones que tienen secretarías de Estado pertenecen a este grupo Tabasco, ¿no? Comenzando por el inepto y irresponsable secretario de Salud, siguiéndonos con la de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay lo que fue un acuerdo original para, en el marco del 2018, sacar adelante las elecciones, hoy está fracturado, ¿no? Y en tremendas disputas. No creo que en Palacio Nacional estén muy contentos con las filtraciones de los videos que han salido de un funcionario que perteneció al gobierno del güero Velasco. ¿Quién graba esas cosas? Pero en las elecciones específicamente locales de 2021, el Partido Verde ganó 35 de los 123 municipios de Chiapas y Morena solamente ganó 25. Y muchos de esos municipios que ganó Morena son en realidad municipios que se ganaron con gentes del güero Velasco. Y esto se agrava aún más con, digamos, el perfilamiento, el impulso desde el centro de una sucesión a la gobernatura anticipada, en donde Zoé Robledo, hijo de el efímero gobernador de Chiapas en 1994, ¿no? Luego embajador en Argentina, secretario de la Reforma Agraria, Eduardo Robledo, aparece como un candidato posible a la gobernatura, empujada o proyectado desde el centro, ¿no? Y choca con los deseos del grupo de Velasco, que ya hizo la concesión para que llegara Rutilio, ¿no? Y que ahora lo quiere, un grupo que tiene en el senador Ramírez, ¿no? Y en su alianza con Ricardo Monreal, una de las piezas fundamentales. Entonces hay un pleito arriba
en serio, en forma, no es secundario. Y por otro lado están todos estos expresiones de descomposición social atravesadas por la presencia del narcotráfico. Apenas en julio pasado mataron al tío, que era el hombre del cártel de Pacífico en Chiapas. Lo asesinó el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero si vemos el fortalecimiento y la expansión del cártel de Chamula y sus vínculos con el grupo Comitán, la relación que hay entre ellos, el grupo que opera en Chenaló en contra beligerantemente allí, y por el otro lado este grupo como la Orcao que presumiblemente tiene nexos con quienes están atacando al proceso autónomo de Chilón, ¿no? Más todo el proceso en Ocosingo, más toda la descomposición en Venustiano Carranza. Estamos hablando de un clima de violencia tremendo, ¿no? Que tiene un momento culminante pues en la ruptura, en la explosión que vimos en Panteló, ¿no? Panteló, que es un municipio a donde llega la carretera de San Cristóbal asfaltada y que es la puerta de entrada a los altos de Chiapas profundo, un lugar que durante mucho tiempo fue el lugar donde los indígenas eran atajados por los caxlanes para quedarse con sus guajolotes, sus puercos, sus cochis, etcétera, y llevarlos a San Cristóbal al mercado, donde había fincas caxlanas muy importantes de producción de puerco, pero que a partir de los 70s, con una lucha que tenía como expresión organizada, básicamente lo que fue el Partido Socialista de los Trabajadores, y que era más amplia, involucraba también Chenaló, Yajalón, etcétera, etcétera. Hay una lucha agraria muy importante, hay un proceso de reindianización de Panteló. Pero Panteló queda a 15, 20 minutos de distancia del cuartel militar, de tal manera que aquello era el lugar donde los soldados que tenían licencia o que tenían permiso se iban a los botaneros a emborracharse, a conseguir droga, a contratar mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Era el gran centro, estoy hablando de la cabecera municipal, y es como municipio quedó en manos de los Herrera, ¿no? Un grupo de caciques ligados al narcotráfico, al negocio de la venta de robo de automóviles, por supuesto, de droga, de armas, de personas, piratería, etcétera, etcétera, que fueron responsables, se habla de alrededor de 200 asesinatos. 200 muertes, estamos hablando, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Ese es el contexto precisamente en el que surge una autodefensa legítima como es el machete, ¿no? Para enfrentar ese cacicazgo de los Herrera, que tenía como vehículo de expresión política básicamente el PRD. Pero ahí hay hechos muy interesantes, ¿no? No me quiero extender, pero a unos cuantos kilómetros allí en la zona norte hay un municipio, Pueblo Nuevo Solishuatán, no sé si estoy pronunciando bien el apellido de Solishuatán, pero bueno, allí en el año de 2013 llegó de repente una pareja de forasteros, los Laredo, ¿no? Y comenzaron a hacer negocios en grande, pusieron un parque para vehículos de lujo, BMW, Mercedes-Benz. Imaginémonos en un pueblito del norte de Chiapas, de repente toda esa riqueza circulando, ¿no? Y los Laredo compraban los ranchos que están alrededor a precios por arriba del mercado. Cuando se casaba uno de sus hijos, llevaban a los grandes cantantes a celebrar. Por supuesto, ahí llegaba el gobernador, llegaba el procurador, llegaban todos los políticos locales a tomarse fotos. Él financió muchas de las campañas electorales de los municipios alrededor.
le pagaban dándole las policías municipales, el control de las policías municipales, hasta que en el año de 2018 llegó el ejército y lo detuvo por una orden de Interpol, porque era uno de los principales traficantes de heroína de este país, era un guerrerense, ¿no? De heroína llegaba directamente a Chicago. Y el personaje, curiosamente, que fue el primer presidente municipal cuando él se instala en Pueblo Nuevo, ¿no? Tiene un grupo de pistoleros, ahora sí, otra vez, narco-paramilitares, ¿no? Que operan para el grupo de los Herrera en Panteló. Digo, por ver todo este tipo de conexiones. Bueno, pero en Panteló ya lo vimos, la gente se levantó, ¿no? Dijo, ya basta, se organizaron, formaron su autodefensa, nombraron su consejo municipal, sus autoridades por usos y costumbres, ¿no? Pero ese me parece una llamada de atención de lo que puede suceder en otros lugares en Chiapas. Los ataques de Santa María en Chenaló en contra de Aldama siguen. Acaba de morir un campesino de 33 años de Aldama, cuando su camioneta fue balaceada y luego arrastrada, por lo visto, por una crecida del río, ¿no? Pero ya van 7 personas asesinadas y no sé si son 20 y tantas o 30 y tantas heridas de Aldama y todos los días prácticamente tenemos reportes de disparos y, ¿no? Sumémoslo el asesinato que han habido de defensores de derechos humanos en los más distintos lugares de la geografía chiapaneca, la persecución de las organizaciones campesinas y sumémosle también un conflicto magisterial. Los maestros son una especie de termómetro de lo que está pasando en las comunidades y en Chiapas, en donde a pesar de las 16 reuniones que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido con el presidente de la República y de las instrucciones que se dan en esas reuniones, cuando se llega a Chiapas no hay ningún avance. Se suspenden las cadenas de cambios, no se les reconoce principio de bilateralidad, se interviene su caja de ahorros, etc. Se crea un conflicto que estalló ahora que el presidente fue allí. Curiosamente, dentro del cuartel militar estaba el gobernador como si no pasara nada, ¿no? Y como si no hubieran habido otras 4 puertas por las que hubiera podido haber pasado el presidente. Bueno, ¿qué operación hubo ahí? O hechos como el de la represión en contra de los normalistas rurales de Macumatzá, el abuso sexual de las compañeras, que parece que ya se olvidó, ¿no? La detención de 90 de ellos y el juicio finalmente también parece estarse resolviendo, pero eso nos da una idea del clima que se está viviendo en Chiapas en lo general. Por eso digo, se está descomponiendo arriba, y está reventando abajo. Entonces, cuando los zapatistas alertan sobre los peligros de una guerra civil, pues no están blofeando, no están faroleando, están anunciando todo esto que vemos. El gobierno federal ha insistido que todos estos casos, más muchos más que no he enumerado, pero que se puede seguir enumerando, son hechos aislados, ¿no? Cuando no son hechos aislados, forman parte, ¿sí?, de una matriz. El modelo regional de dominio está haciendo agua, está reventando por todos lados y tiene que ser enfrentado como una situación de conjunto, no como hechos aislados. Y no son conflictos comunitarios, porque una y otra vez, cuando vemos, por ejemplo, el caso de Tila, del ejido de Tila, ¿sí?, otra vez en contra de los paramilitares que operan ahí, de los caciques, etcétera, etcétera, históricos, además, con toda la presencia de los herederos de lo que fue Paz y Justicia y OBDIC, etcétera, etcétera. Cuando vemos todo eso, el diagnóstico es: no son conflictos intercomunitarios, ¿no? Son conflictos entre pobres. No. Lo que tenemos es una facción que está siendo utilizada, instrumentalizada por otros actores, asociándose con el crimen organizado, ligado con la clase política estatal,
en contra de los procesos de autoorganización de la gente y de la comunidad. Eso es lo que estamos viviendo ahí en Chiapas. Entonces, los zapatistas nos han dicho alerta, están prendiendo los focos de alarma. Ojalá haya la sensibilidad para entender que esto está en serio, esto está a punto de reventar desde abajo y desde arriba. Luis, qué fuerte todo esto que nos has platicado y que nos has ilustrado de una manera muy didáctica, porque pues nos contaste toda esta historia de estas décadas en estos minutos y ha sido muy esclarecedor. Y como decíamos también al principio con la compañera y el compañero de la red ACMAC, pues nada es casual, ¿no? Y nada es aislado. Y esto que nos estás ilustrando y que estás colocando en su justa dimensión, pues nos ayuda a entenderlo, nos ayuda a interpretar y dimensionar la gravedad de esto que están denunciando los y las compañeras zapatistas. Porque efectivamente esta guerra prolongada contra la autonomía zapatista pues no ha cesado, ¿no? Si uno revisa los comunicados cotidianos desde por lo menos la fundación de las juntas de buen gobierno, ya no nos vayamos más para atrás, pues es un ataque constante, ¿no? Sin embargo, ahora lo que están alertando es, bueno, no solo es contra nosotros, y nosotros hemos hecho todo lo posible por apostar por la paz, ¿no? Y hasta lo imposible. Pero ahora viene una nueva escalada en donde tampoco nosotros nos podemos, digamos, comprometer por los otros sectores que están también, pues, se están sacudiendo y por los que hay descontento, ¿no? Y entonces ahí sí ya los compañeros del Ejército Zapatista pues están llamando a la propia administración actual a prevenir un conflicto que incluso le va a afectar a este gobierno, ¿no? Es decir, los principales preocupados y preocupadas por esta situación tendría que ser la administración de Andrés Manuel, pensando en las dimensiones de un problema como el que están anunciando los y las compañeras zapatistas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luis, por esta mapeo que nos haces de las familias, de los elementos que juegan en esta región, porque pues es importante tenerlos, es importante visualizarlos, visibilizarlos, entenderlos, más allá de las filias o fobias que se pueda tener por un color u otro, ¿no? O sea, nos estás contando que más allá de los colores hay una situación arriba que se colocó y que ahora se descoloca, ¿no? Y que lo que genera abajo es una serie de situaciones violentas que están anunciándose desde ahora y que los y las compañeras zapatistas siguen alertando para evitar. Y bueno, no queda más que agradecerles y pues pedirles si tienen alguna conclusión, alguna recomendación que dar, alguna palabra final sobre esta situación en el estado de Chiapas y sobre este comunicado. Y bueno, también invitar a quienes nos ven, nos escuchan a esta jornada global que va a ser en México y en el mundo por la defensa de la vida, por apostar por la vida, por detener la guerra, no solo contra los zapatistas, también contra ellos, pero no solo, sino en todo el estado de Chiapas y desafortunadamente en todo el país. Compañeros de la red ACMAC, muchas gracias. Algo que quieran sumar, concluir, les agradecemos mucho su palabra. Bueno, agradecer a Argelia, agradecer también a Luis. Bueno, sabemos que la lucha no es fácil ni ha sido fácil, pero estamos con la convicción, ¿no? De dónde estamos, de los rumbos que queremos, de los otros mundos posibles que merecemos y necesitamos. Y bueno, como sabemos, el viaje por la vida, por los 5 continentes, recién está iniciando. Entonces, recién estamos en este intento desde las familias, desde los pueblos zapatistas, de expandir la semilla de la vida, y eso nos tiene que tener de manera organizada, articulada, en sintonía,
como el caracol hacia adentro, hacia afuera, ¿no? Ser raíces, y bueno, y seguir también cuidándonos, ¿no? Dolor y amor, sabemos que siempre ha sido una conjunción hermosa, maravillosa, que nos han querido, pues, vibrar las familias zapatistas, los pueblos zapatistas, el EZLN. Entonces, que de ese dolor también surge esa semillita del amor, de la compartición, de la ternura, de la organización. Entonces, eso, gracias, gracias por el programa, gracias también por su latir, Argelia. Aquí seguimos. Igual la invitación a sumarnos a las acciones que quizás convoque como Red ACMAC también, ¿no? Y bueno, pedirles sus apoyos también en la difusión de la información y pues también de las acciones. También se hará alguna acción local aquí con grupos locales, ¿no? Una manifestación para el reclamo y la denuncia de esta situación y exigir este alto, ¿no? a la guerra, y la lucha por la vida, la construcción de la vida. Pues muchas gracias también por la escucha, ¿verdad? De todos la audiencia y bueno, y todas las organizaciones que hacen el esfuerzo por escucharnos y también tomar en cuenta pues esta experiencia, pues estas palabras que humildemente les podemos llevar, pero bueno, que ojalá y sirvan para contextualizar y complementar un poco la idea de lo que está sucediendo en Chiapas. Pues muchas gracias. Sería todo. Gracias a ustedes por su trabajo, gracias a ustedes por su palabra y bueno, pues nosotros también muy honrados de poder pues replicar este trabajo que hacen de acompañamiento y pues seguimos en contacto. Invitamos a las personas que nos ven, que nos escuchan, a que sigan a la red ACMAC en sus redes sociales y se acerquen a los distintos informes que ha hecho la red, porque es un trabajo que pues nos ayuda a saber qué es lo que está pasando en el día a día con las comunidades y la zona de influencia zapatista. Luis, querido, algunas palabras finales. Pues además de agradecerte a ti, Argelia, a Comuna, a Rigoberta, a Diana, todo este panorama que nos ofrecen, para no quedarme con la preocupación de que mi charla estuvo muy orientada a explicar lo que estaba pasando arriba, insistir que hay que mirar abajo, porque lo que está sucediendo en el Chiapas de abajo es, como decía Diana, apasionante. Es un proceso inédito de autoorganización indígena y campesino que no tiene parangón en la historia reciente de nuestro país y que es motivo de esperanza de las posibilidades de transformación. Como ver también el trabajo que las distintas redes están haciendo, los agentes progresistas dentro de las distintas iglesias y denominaciones para buscar construir mediaciones sociales y que este conflicto no estalle. Hay que mirar abajo también y hay que contar también esa historia desde abajo y no quedarse solo en lo de arriba, ¿no? Porque ahí está la simiente de ese nuevo mundo. Y otra vez, muchas gracias a Comuna, muchas gracias a ti. Bueno, pues este ha sido el programa dedicado al reciente comunicado del ZLN, Chiapas al borde de una guerra civil. Les agradecemos mucho habernos acompañado, haber escuchado a nuestros invitados y reiteramos el llamado a participar en las distintas acciones que va a haber en sus países, en sus ciudades. Aquí en Ciudad de México estaremos a las 4 de la tarde saliendo de Insurgentes y Reforma hacia la Secretaría de Gobernación. Esperemos pues con una distancia solidaria hacer muchas y hacer mucho ruido por la paz en Chiapas, en solidaridad con las y los zapatistas, pero también con los profesores, con las profesoras, con el sector salud organizado y no organizado, con las compañeras normalistas de Mactumatzá, a quienes les enviamos un cariñoso abrazo solidario y un reconocimiento siempre por la labor
que hacen de llevar educación y resistencia a las zonas pues más difíciles de este país. Reconocemos también pues a las distintas organizaciones que han acompañado a los migrantes, a las migrantes, que también sabemos que ha sido una terrible situación en la zona y que han sido muy agredidas y violentados, y que pues desde este espacio no olvidamos nada de esto que sucede. Como dice Luis, estamos pendientes de ese México de abajo, lo acompañamos y hacemos nuestra su rabia, y pues ahí se construyen distintas formas de resistir, y pues nos vemos en las calles, nos vemos en los distintos territorios. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto fue La Comuna. Gracias.